Diego era un millonario conocido por su disciplina y por la forma estratégica en que tomó decisiones a lo largo de su vida. No se hizo rico de la noche a la mañana, y sabía muy bien que la fortuna sin mentalidad no dura. Un día, movido por la curiosidad de entender mejor la realidad de millones de personas, decidió realizar un experimento audaz. ¿Qué pasaría si tuviera que empezar desde cero, viviendo únicamente con un salario mínimo de 15,000 pesos al mes? ¿Cómo usaría su visión emprendedora en 1960 ese escenario? ¿Qué decisiones tomaría para no solo sobrevivir, sino para volver a construir riqueza, incluso frente a tantas limitaciones? Esta idea puede parecer lejana, pero piénsalo un momento. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado por tu salario, creyendo que nunca sería suficiente para cambiar tu vida? ¿Te ha pasado? Diego también sabía que esa sensación era muy común entre muchas personas, pero en lugar de ver el salario mínimo como un límite, decidió verlo como un punto de partida. Al fin y al cabo, lo que realmente diferencia a una persona común de un millonario no es el tamaño de sus ingresos, sino cómo se toman las decisiones financieras día a día. Imagina por un instante estar en su lugar. El dinero apenas alcanza para cubrir los gastos básicos, y cada decisión tiene un margen de error mínimo. Es en este escenario donde entra la mentalidad emprendedora, esa capacidad de pensar diferente, de ver oportunidades donde casi nadie las ve. Diego sabía que no podía darse el lujo de gastar de manera desordenada. Tenía que organizar cada peso, ser estratégico y, sobre todo, mantener la disciplina. Lo más curioso de este experimento es que no buscaba demostrar que sería fácil. Al contrario, Diego quería mostrar que, incluso en situaciones ajustadas, es posible aplicar principios de inteligencia financiera que transforman poco en mucho con el tiempo. Y esto puede sorprenderte, porque quizás nunca hayas pensado que emprender o invertir sea posible con tan poco. Pero la verdad es que los grandes resultados comienzan con pequeñas acciones consistentes. Piénsalo. Cada decisión que tomamos con nuestro dinero importa más que la cantidad que tenemos. Diego entendía que no se trata del monto inicial, sino de cómo usamos cada recurso para ampliar nuestras posibilidades. Mientras muchos se limitan a quejarse, él transformaba cada obstáculo en una oportunidad de aprendizaje. Esa es precisamente la diferencia entre pensar como alguien que solo lucha por sobrevivir y pensar como alguien que planea prosperar. Si alguna vez sentiste que no había salida, que tu salario era una cárcel, este estudio abre una nueva perspectiva. No es una promesa de riqueza rápida, ni un truco milagroso, sino una manera de ver que sí existe un camino para emprender, crecer y lograr más libertad financiera, incluso empezando desde el mínimo absoluto. Diego sabía que, ante un desafío tan grande, necesitaba apoyarse en 3 pilares fundamentales: disciplina, conocimiento y visión a largo plazo. Si este tema resuena contigo, deja un like, comenta qué fue lo que más te llamó la atención y acompáñanos en esta exploración. Tu participación ayuda a difundir esta idea y nos da fuerza para seguir compartiendo estrategias y reflexiones que pueden cambiar vidas. Ahora, volviendo a Diego, imagínalo sosteniendo su primer salario mínimo de 15,000 pesos en sus manos, listo para decidir cuidadosamente cada peso y transformar lo poco en algo mucho más grande. Diego sostenía su primer salario mínimo como quien sostiene una llave frágil, pero poderosa. Sabía que, a partir de ese momento, cada decisión sería determinante. No había espacio para errores ni para excusas. Quejarse no cambiaría nada. Lo que realmente podía cambiar era su mentalidad. Y fue ahí donde surgió la primera lección con fuerza: eliminar de una vez por todas las justificaciones que tantas personas repiten como si fueran verdades absolutas. No se puede empezar con tan poco. Tengo que esperar a juntar más. Sin capital inicial, no hay oportunidad. Diego miraba esas frases y pensaba: no necesito mucho dinero para comenzar, necesito estrategia. Este modo de pensar puede parecer simple, pero es la base de cualquier construcción de riqueza. Grandes negocios, empresas millonarias, imperios de éxito, casi todos comenzaron pequeños, a veces incluso más pequeños de lo que uno imagina. La diferencia nunca estuvo en el tamaño del capital inicial, sino en la visión y la disciplina. Esa es la verdad oculta, que muchos ignoran. El punto de partida puede ser limitado, pero el destino depende de cómo percibas cada paso que das. Diego sabía que su primer movimiento
Debía hacer organizar sus finanzas con precisión casi quirúrgica. No veía el dinero como un enemigo, sino como un aliado que necesitaba ser respetado. Cada peso tenía una función, cada gasto debía justificarse. Creó un presupuesto detallado, separando lo esencial de lo superfluo, y estableció límites claros para no sobrepasarlos. Esa disciplina no consistía en vivir en privación eterna, sino en dar propósito al dinero. Sabía que si no controlaba sus gastos, terminaría siendo esclavo de ellos. La libertad financiera comienza justo ahí, cuando decides que el dinero obedecerá tus decisiones, y no al revés. Mucha gente subestima este poder porque cree que los pequeños ahorros no hacen diferencia. Pero la verdad es que son esos ajustes pequeños, sumados y repetidos mes tras mes, los que crean la base para algo mucho mayor. Proarus. Diego, no se trataba solo de recortar gastos, sino de entrenar la mente para pensar como un rico, incluso cuando los bolsillos aún no reflejaban esa riqueza. Con el presupuesto definido y los gastos bajo control, Diego inició otra etapa crucial: invertir en conocimiento. Sabía que la mayor riqueza que alguien puede acumular no está en la cuenta bancaria, sino en la mente. Cada nueva habilidad, cada concepto aprendido, abre puertas que antes parecían inalcanzables. En lugar de gastar en placeres momentáneos, decidió destinar parte de lo poco que le sobraba a libros, cursos accesibles y contenidos online. No necesitaban ser caros, necesitaban ser estratégicos. Si su objetivo era emprender, tenía sentido estudiar sobre ventas, marketing digital, gestión de negocios y desarrollo personal. La inversión en conocimiento se convertiría en la herramienta capaz de multiplicar cualquier oportunidad que surgiera. La lógica era simple. Cuanto más preparado estuviera, más posibilidades tendría de transformar incluso las ideas más pequeñas en fuentes de ingreso. Diego comprendía que un millonario no es solo quien acumula dinero, sino quien acumula sabiduría para hacer que el dinero trabaje a su favor. Con esta nueva visión, cada paso dejó de ser un gasto y pasó a ser una inversión. Incluso el tiempo se convirtió en un recurso precioso. En lugar de desperdiciarlo en distracciones sin propósito, Diego empezó a dedicar horas al estudio y a la práctica. Sabía que la mentalidad emprendedora no se construye solo leyendo teorías, sino también probando, equivocándose y ajustando estrategias. La diferencia entre quienes permanecen atrapados en el salario mínimo y quienes logran salir de esa situación está en este punto. Mientras algunos gastan energía quejándose de las dificultades, otros usan esa misma energía para buscar alternativas. Y es justamente en esa búsqueda donde surgen oportunidades escondidas, aquellas que parecen invisibles para la mayoría, pero que pueden transformar por completo el rumbo de la vida de quien decide verlas. Diego comprendía que la riqueza no nace de un golpe de suerte, sino de pequeñas decisiones conscientes repetidas todos los días. Esa era la esencia de su estudio: demostrar que el factor determinante no es el tamaño del salario, sino la mentalidad con la que se enfrenta cada desafío. El poder de empezar pequeño. Al mirar su realidad limitada, Diego no veía un obstáculo insuperable, sino un terreno fértil para ejercitar la creatividad. ¿Cuántos negocios millonarios comenzaron en garajes, cocinas improvisadas o incluso con una sola herramienta prestada? La historia está llena de ejemplos. Sabía que empezar pequeño no era señal de debilidad, sino de inteligencia. Esta percepción se fortalecía aún más al pensar a largo plazo. Lo que parecía poco hoy podía multiplicarse mañana, siempre que existiera disciplina y consistencia. Esta es la verdad oculta que pocos aceptan. No existen atajos fáciles, existe construcción gradual. Quien entiende, esto ya está varios pasos adelante de la mayoría. Cada decisión que tomaba Diego era un recordatorio poderoso de que no es necesario esperar condiciones ideales para actuar. La acción, aunque pequeña, genera movimiento, y el movimiento produce resultados. Poco a poco, esos resultados se acumulaban y se transformaban en algo mucho mayor. Mientras esta jornada se desarrollaba, se hacía cada vez más clara una sensación. Diego estaba demostrando en la práctica que la mentalidad millonaria puede aplicarse en cualquier situación, incluso en las más limitadas. Esa era la lección que quería dejar como ejemplo, que quejarse no resuelve, pero actuar con estrategia cambia todo. Comenta aquí, jornada. Si sientes que también estás en este camino de transformar pequeñas decisiones en grandes resultados. Con el presupuesto organizado y el conocimiento en constante expansión, Diego sabía que había llegado el momento de poner la mentalidad emprendedora en práctica.
No bastaba con planificar, era necesario actuar, aunque el primer paso fuera pequeño. La verdad oculta sobre la riqueza es que no nace de grandes saltos repentinos, sino de la suma de pequeños movimientos bien dirigidos. Y fue justamente por eso que decidió comenzar de manera simple, eligiendo caminos accesibles, de bajo costo inicial, pero con potencial de crecimiento. Primeros pasos en el emprendimiento. Diego no se dejó paralizar por la idea de que necesitaba crear algo grandioso desde el principio. Entendía que la prisa es enemiga de la consistencia y que la mentalidad millonaria no se avergüenza de empezar con poco. Para él, el secreto estaba en elegir algo que pudiera iniciarse con recursos mínimos, pero que tuviera potencial de crecer conforme los resultados aparecieran. Entre las opciones, evaluó 3 frentes posibles: la venta de productos, la prestación de servicios y trabajos online. La venta de productos podía comenzar de manera sencilla, revendiendo artículos de alta demanda en pequeñas cantidades. La prestación de servicios era aún más accesible, ya que muchas veces requería más tiempo y habilidad que inversión inicial, y los trabajos online representaban una nueva frontera, donde las oportunidades crecían día a día, exigiendo creatividad y disposición para aprender. El punto en común entre todas estas alternativas era claro: no se necesitaba mucho dinero para dar los primeros pasos. Lo que realmente importaba era la capacidad de ver valor en lo que parecía pequeño, transformando ideas simples en oportunidades reales. El valor de la primera ganancia. Cuando los primeros resultados comenzaron a aparecer, Diego se enfrentó a un momento crucial. ¿Qué hacer con esa pequeña ganancia inicial? La mayoría de las personas, al recibir su primer retorno, corre a gastarlo. Es casi instintivo, como una recompensa por el esfuerzo. Pero Diego tenía claro que la mentalidad de un millonario es completamente diferente. En lugar de ceder al impulso, tomó una decisión estratégica: reinvertir todo. No había espacio para celebraciones inmediatas, porque sabía que el verdadero crecimiento vendría de la disciplina. Ese dinero no se usaría para consumo, sino para acelerar el proceso. Cada peso regresaba al negocio, ya fuera comprando más productos, mejorando herramientas o invirtiendo en algo que aumentara la productividad. Este es uno de los mayores secretos ocultos de la mentalidad millonaria: entender que el dinero es una semilla. Cuando se planta temprano, con paciencia, la cosecha llega al doble o al triple. Pero si se gasta todo al inicio, nunca se experimenta el poder de la multiplicación. Reinvención como motor de crecimiento. Al repetir este ciclo de reinversión, Diego comenzó a notar algo poderoso. El negocio, que al principio parecía pequeño y limitado, empezó a tomar forma. El movimiento era casi invisible a simple vista, pero con cada giro, la base se fortalecía. Es como la metáfora del bambú chino. Durante años crece bajo tierra, invisible, hasta que de repente se vuelve enorme. Este proceso requiere paciencia, disciplina y, sobre todo, confianza de que los resultados llegarán. Diego sabía que muchos abandonan en el camino porque buscan recompensas rápidas, pero la mentalidad millonaria se construye precisamente resistiendo la tentación de gastar antes de tiempo. Él comprendía que cada decisión tenía peso. Si gastaba las primeras ganancias, la curva de crecimiento se interrumpiría, pero al reinvertir, creaba un efecto bola de nieve, donde el negocio se expandía con base en su propio esfuerzo. Esa era la prueba viva de que la riqueza no se construye con prisa, sino con la consistencia de repetir buenas decisiones. Lo que realmente marcaba la diferencia en esta etapa no era el tipo de negocio elegido, sino la forma en que Diego se relacionaba con el dinero. No lo veía como un fin, sino como un medio. Con cada paso, reforzaba la disciplina de usar el dinero como herramienta para abrir nuevas puertas. Esta mentalidad es el punto de inflexión entre quienes permanecen atrapados en el salario mínimo y quienes logran transformar su realidad, porque en el fondo, la gran cuestión no es cuánto se gana, sino cuánto se decide construir con lo que se tiene en manos. Y aquí es donde la mentalidad millonaria se hace más clara. Mientras muchos consumen los resultados inmediatos, pocos tienen la visión de sembrar para cosechar más adelante. Otro punto fundamental en la trayectoria de Diego fue darse cuenta de que cada pequeño emprendimiento traía lecciones valiosas. No importaba si estaba vendiendo un producto sencillo, ofreciendo un servicio local o explorando un trabajo online. Cada experiencia fortalecía su capacidad de análisis, su habilidad para comunicarse y su disciplina de reinvertir. Estas lecciones iban mucho más allá del dinero.
Eran aprendizajes sobre paciencia, resiliencia y visión a largo plazo. Y la verdad es que estas cualidades son más raras y más valiosas que cualquier capital inicial. Este conjunto de virtudes es lo que separa a quienes se estancan de quienes encuentran un camino hacia la prosperidad. Diego entendía que el negocio en sí era solo un vehículo. El verdadero patrimonio se construía dentro de él, en la mentalidad de no conformarse con poco y de siempre ver más allá de lo inmediato. Esa visión lo impulsaba a seguir adelante, incluso cuando los resultados todavía eran modestos. Así, paso a paso, el ciclo se repetía. Empezar pequeño, generar ganancias, reinvertir, crecer, aprender, ajustar y volver a reinvertir. Este proceso, que al principio parecía lento, comenzaba a mostrar signos de expansión real. No había magia, solo la aplicación disciplinada de principios que cualquiera podría replicar. Diego demostraba una vez más que el secreto de la riqueza no está en el monto inicial, sino en la forma de manejarlo. El dinero, por pequeño que fuera, se trataba con seriedad y respeto, convirtiéndose en un aliado poderoso para crear algo mucho más grande. En este punto, la trayectoria de Diego adquiría una nueva dimensión. Con cada reinversión surgían nuevas posibilidades, ideas y caminos a explorar. Mientras avanzaba, se dio cuenta de que ninguna conquista real ocurre en soledad. El secreto está en quién conoces y cómo interactúas con esas personas. Por eso, comenzó a buscar conexiones estratégicas, emprendedores experimentados, colegas con habilidades complementarias, personas que pudieran compartir conocimientos valiosos. Diego sabía que solo podría avanzar rápido, pero junto a cientos de otros podría ir mucho más lejos. Estas conexiones no surgían por casualidad. Diego entendía que debía ofrecer algo de valor a cambio, incluso si era solo experiencia, apoyo o dedicación. Cada conversación y cada intercambio eran oportunidades de aprendizaje y crecimiento. La verdad oculta sobre el éxito es que rara vez se alcanza sin colaboración. Los millonarios lo saben, construyen redes, fomentan relaciones y aprovechan cada conexión para potenciar sus decisiones y resultados. Diego también sabía que no se trata solo de conocer gente, sino de conectarse con las personas correctas y aprender de cada experiencia. Cada pequeña victoria generaba motivación, pero también mostraba una realidad ineludible. Siempre habrá obstáculos, no solo financieros o prácticos, sino también emocionales, psicológicos y mentales. Miedo al fracaso, inseguridad sobre las decisiones, dudas sobre cada paso. Estos elementos están presentes en cualquier trayectoria emprendedora. Fue en este contexto que destacó su mentalidad resiliente. Sabía que rendirse ante el primer obstáculo sería un error fatal. La diferencia no está en evitar dificultades, sino en cómo se enfrentan. Cada revés se convertía en una lección, cada dificultad en una oportunidad de ajustar estrategias y mejorar. Persistir sin perder de vista el objetivo mayor es lo que separa a quienes se estancan de quienes transforman su realidad financiera. Cada paso reforzaba que lo que parecía un simple salario mínimo podía convertirse en un laboratorio de decisiones, donde se prueban ideas, se aprenden riesgos y recompensas, y se desarrollan habilidades que ningún dinero inmediato podría comprar. Diego valoraba cada peso, sabía qué gastar, qué guardar y qué invertir, creando un ciclo continuo de aprendizaje y expansión. Cada elemento, disciplina, reinversión, aprendizaje constante y conexiones estratégicas, se integraba para formar algo más grande que cualquier ganancia inmediata. Cada acción pequeña, cada decisión aparentemente simple, formaba parte de un movimiento mayor, la construcción de riqueza consciente, basada en principios sólidos, no en suerte. Diego entendía que la mentalidad millonaria no se limita al dinero, se refleja en la postura, las decisiones diarias, las prioridades y la visión de futuro. Cada paso era un ladrillo en una fundación que sostendría no solo un negocio, sino toda una trayectoria de crecimiento continuo. El éxito financiero no es instantáneo, y la paciencia es una de las virtudes más poderosas para quien desea hacerse rico de verdad. Si llegaste hasta aquí, habrás visto cómo pequeñas decisiones pueden transformar tu vida financiera. Deja un comentario diciendo, estoy contigo hasta el final, para mostrar que seguiste toda la trayectoria de Diego. Dale también un like al video, porque cada acción aquí importa. Y si quieres seguir aprendiendo sobre mentalidad, disciplina y crecimiento, suscríbete al canal. Hay un video aquí al lado que complementa este tema. Haz clic y continúa.
Conmigo por allá.